La lluvia caía con un ritmo pesado, como si alguien golpeara miles de dedos sobre el techo del auto. Mateo detuvo el motor frente a la antigua casa de madera que su familia había heredado, un lugar que solo había visto una vez cuando era niño, en una visita tan breve que apenas conservaba un par de recuerdos fragmentados, una escalera que crujía como si jarana, el olor a humedad vieja, y la sensación, absurda pero clara, de que alguien lo observaba desde el pasillo. Ahora, años después, estaba de regreso. No por nostalgia. No por voluntad propia. Lo hacía porque no tenía opción. Respiró hondo. El aire frío le llenó los pulmones, pero no calmó la presión que llevaba clavada en el pecho desde que recibió aquella carta sin remitente: debes volver. La casa te espera. Nadie sabía de esa propiedad. Nadie, excepto su madre, y ella llevaba muerta más de 10 años. Empapado, caminó hacia la puerta principal. Cada paso sobre el barro hundía sus zapatos y la sensación de regresar a un lugar que nunca debió volver se hacía más fuerte, casi física. La casa se alzaba silenciosa frente a él, oscura, inclinada ligeramente hacia la derecha, como si el tiempo la hubiera vencido, o como si intentara escuchar algo bajo tierra. Cuando giró la llave, un olor encerrado durante décadas escapó como un suspiro antiguo. Polvo, madera húmeda, y algo más. Un aroma metálico, tenue, que no pudo identificar y que le erizó la piel. Encendió la linterna del teléfono. El haz de luz avanzó por el interior, mostrando paredes cubiertas de papel rasgado y sombras que parecían moverse solo cuando no las miraba directamente. Mateo tragó saliva. No quería admitirlo, pero sentía lo mismo que de niño, que la casa estaba viva, que respiraba, que esperaba. Cerró la puerta tras él. El golpe resonó por todo el corredor, como si hubiera despertado algo dormido. Solo unos días, se dijo. Ordenar, revisar documentos, vender esto y largarme. Pero al avanzar por el pasillo principal, notó que la temperatura descendía de forma brusca. El aire se volvió más denso, tanto que cada respiración sonaba como un leve jadeo. La luz de su teléfono tembló. Un sonido suave, como uñas deslizándose por madera, emergió desde el piso superior. Mateo se quedó inmóvil. El rasguido se detuvo. Y entonces, 3 golpes secos respondieron desde arriba. Tac, tac, tac. No eran ruidos de una casa vieja. Eran pasos. Pasos lentos. Pesados. Medidos. Como si alguien supiera que él acababa de llegar. Mateo sintió un sudor frío correrle por la espalda. Dio un paso atrás, pero al hacerlo la puerta por la que había entrado se cerró de golpe, sin corriente de aire, sin explicación. El golpe retumbó por toda la estructura, casi como una carcajada ahogada. No, susurró. La linterna comenzó a parpadear. Los pasos del piso de arriba se detuvieron justo encima de él. Y en el silencio siguiente, un silencio demasiado profundo para una casa abandonada, Mateo escuchó algo imposible. Una respiración lenta, pesada, que provenía del techo. Como si la casa entera inhalara. Como si lo oliera. Entonces, desde el segundo piso, una voz áspera y vieja llamó su nombre. Mateo, ya volviste. Su corazón martilló tan fuerte que sintió que iba a romperle el pecho. Esa voz, la reconocía. Pero era imposible. Su madre había muerto hacía años. Y aún así, sonaba exactamente igual. Un escalofrío le recorrió los brazos. La casa no solo lo esperaba. La casa lo recordaba. Y ahora, lo reclamaba. El silencio posterior al llamado fue tan denso que parecía tener peso. Mateo levantó despacio la linterna del teléfono, aunque la luz seguía temblando como si algo imperceptible la rozara. La casa exhaló un crujido largo, profundo, como si cada viga se estirara tras un largo sueño. Él dio 2 pasos hacia atrás, intentando negar lo obvio. La voz que lo había llamado era idéntica a la de su madre. No similar. No parecida. Idéntica. No puede ser, murmuró, apretando los dientes para evitar que le castañaran. El aire frío se acumuló alrededor de él como una neblina invisible. La respiración sobre el techo seguía ahí, constante, como si un pecho enorme subiera y bajara justo encima de las tablas. Era un ritmo demasiado pausado, demasiado consciente. De pronto, en el piso superior, algo se arrastró. No caminó. No corrió. Se arrastró. Un cuerpo pesado, como si sus extremidades golpearan el suelo de formas irregulares pero decididas. Mateo respiró hondo, tragándose el miedo. Tenía 2 opciones, salir corriendo o enfrentar aquello que lo llamaba con la voz de su madre.
pero la puerta tras él seguía cerrada, sujeta por una fuerza que no entendía. Probó el picaporte, no cedió ni un centímetro. La casa no lo dejaba ir. No todavía. El sonido del arrastre se detuvo justo en lo que él recordaba como el pasillo superior. Luego, con una lentitud calculada, comenzó a bajar las escaleras. Un escalón. Crack. Otro escalón. Crack. El ritmo era firme, como si aquello supiera que cada segundo prolongado desgarraba un poco más su calma. Mateo retrocedió hasta quedar pegado a la pared. Apretó los puños para no temblar, pero sabía que si esa cosa llegaba abajo, él estaría a solo unos metros. ¿Mamá? Preguntó, casi sin quererlo, su voz quebrándose. El descenso se detuvo por completo. El silencio se tensó. Y entonces, desde la oscuridad de lo alto, una risa débil, rota, resonó como si alguien intentara imitar a su madre, pero fallara a mitad del intento. Mateo, sube. La voz temblaba. Subiste una vez, ¿lo recuerdas? No recordaba nada. Solo flashes de infancia, imágenes incompletas. Se llevó una mano a la sien, un dolor punzante empezó a latir, como si algo dentro de su memoria intentara abrirse paso. Con pasos temblorosos, avanzó hasta la base de las escaleras. La luz de su teléfono iluminó solo el primer tramo, lo demás era un vacío negro. Si quieres respuestas, tienes que subir, se dijo en voz baja. Colocó un pie en el primer escalón. El crujido fue agudo, casi un grito. Segundo escalón. Un soplo de viento helado le rozó las piernas, pero no había ventanas abiertas. Tercer escalón. El dolor en su sien se intensificó. Y ahí, en el cuarto escalón, algo cambió. A su izquierda, una puerta entreabierta dejó escapar un destello débil, no de luz artificial, sino de movimiento. Como si una sombra hubiera pasado. Mateo giró la linterna hacia ahí y vio, por una fracción de segundo, un ojo observándolo desde la oscuridad. Un ojo humano. Lleno de lágrimas. Lleno de miedo. Y después, desapareció. ¿Hola? Susurró. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Pero en el fondo del pasillo, las paredes parecían latir, expandirse y contraerse con un leve ritmo. Y de pronto, un nuevo recuerdo estalló en su cabeza. Una niña. Llorando. Encerrada en un cuarto. Él. También lloraba. Un adulto gritaba su nombre. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó, dejándolo mareado. Algo lo estaba obligando a recordar. Decidido, subió el resto de los escalones casi corriendo, con el corazón desbocado. Cuando llegó al pasillo superior, lo encontró tal como lo recordaba, pero distorsionado por el tiempo. Las puertas estaban hinchadas por la humedad, y el papel tapiz colgaba como piel desgarrada. La casa suspiró. Literalmente. Una ráfaga de aire salió por entre las paredes, como si la estructura tuviera pulmones ocultos. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, retrocediendo. Algo respondió con un sonido suave, un golpe repetitivo detrás de la última puerta del pasillo. Toc, toc, toc. Rítmico. Urgente. Como si alguien pidiera ayuda. Mateo corrió y empujó la puerta. Estaba cerrada con seguro. Golpeó una vez. La respuesta fue inmediata, 3 golpes desde adentro. Tac, tac, tac. No eran golpes de amenaza. Eran códigos. Y entonces lo entendió. Cuando niño, él también golpeaba así. Su madre le enseñó ese patrón para avisar que estaba asustado. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién está ahí? Gritó. Una voz infantil respondió, susurrada y quebrada. Mateo, ¿por qué tardaste tanto? Él se heló. Esa voz. Era la suya. La suya cuando era niño. Retrocedió 2 pasos, la linterna temblando en su mano. La voz infantil repitió, más débil. Sácame, por favor. Él está aquí otra vez. El pasillo entero crujió y la temperatura descendió en picada. Mateo sintió que algo enorme y oscuro se movía detrás de él. Y fue entonces que comprendió el giro que cambiaría todo. No estaba solo en la casa. Pero tampoco estaba solo en su propia historia. Había 2 Mateos allí. Uno afuera. Y otro encerrado. Uno que quizá jamás salió de esa casa. El Mateo adulto tragó aire, presa del pánico. Algo detrás de él respiró, fuerte, húmedo, demasiado cerca. Y entonces, la puerta detrás suyo se abrió sola. Con un susurro. Como si la casa misma quisiera mostrarle la verdad. La puerta que se abrió detrás de Mateo lo hizo girar sobre sí mismo con un sobresalto.
El marco crujió como si unos dedos invisibles lo empujaran lentamente, revelando un interior completamente oscuro. La linterna del teléfono apenas penetraba la negrura, mostrando únicamente capas gruesas de polvo suspendidas en el aire, moviéndose como si respiraran. Mateo tragó saliva. La voz infantil seguía llamándolo desde la puerta cerrada del fondo, pero ahora, con la nueva puerta abierta, la casa parecía querer que mirara primero allí. El aire cambió. El pasillo completo pareció inclinarse ligeramente hacia el cuarto oscuro, como si la casa quisiera absorberlo. O advertirlo. No lo sabía. Apretó la linterna y dio un paso hacia adentro. El olor lo golpeó de inmediato, madera húmeda, papel viejo, y un rastro metálico más intenso que antes. ¿Hierro? ¿Sangre? No quería pensarlo. Avanzó lentamente. Con cada paso, el piso emitió un sonido bajo y húmedo, como si pisara una superficie esponjosa más que madera. Cuando la luz del teléfono, temblorosa, iluminó una esquina, Mateo sintió que el estómago se le contraía. Un dibujo, hecho con crayones. Trazos torpes, infantiles. Lo reconoció al instante. Él lo había hecho. Se acercó con dificultad, respirando rápido. Era una casa. Esa misma casa. Y frente a ella, dos figuras, una grande, con el rostro tachado, y un niño pequeño, con el rostro sobresaltado, la boca abierta como en un grito. Los recuerdos volvieron en ráfagas borrosas, como viejas fotografías agitadas bajo el agua. El niño llorando. El adulto gritando. Las noches interminables. La oscuridad en el pasillo. ¿Qué pasó aquí? Susurró. Un sonido suave respondió desde detrás del dibujo. Como un golpecito, tic, tic, tic. Apenas perceptible, pero insistente. Mateo levantó la linterna y vio, a 1 metro del dibujo, una tabla del piso ligeramente levantada. Su pulso se disparó. Se arrodilló y metió los dedos debajo. La madera cedió con facilidad anormal, como si la casa misma quisiera mostrar algo que llevaba oculto por años. Debajo había una pequeña caja metálica oxidada, cubierta de polvo. Su nombre estaba grabado en la tapa. Mateo. El mundo pareció detenerse. Sus manos temblaron mientras abría la caja. Adentro había 3 objetos. Un pequeño peluche sin un ojo. Una fotografía arrancada por la mitad. Y un diario infantil, cubierto por una capa de suciedad. Mateo abrió la foto primero. Mostraba a una mujer joven, sonriente, abrazándolo a él, pero la otra mitad faltaba. La parte donde debía estar el adulto que él recordaba vagamente gritando. El diario, cuando lo abrió, tenía las páginas temblorosas. La tinta estaba corrida, pero no lo suficiente para impedir leer lo que el niño que fue había escrito. Hoy él bajó otra vez. Yo me escondí. Mamá dijo que no haga ruido. Pero él me encontró. Dijo que yo era el problema. Que la casa tenía que elegir. Mamá lloró mucho. Dijo que la casa no quería a los dos. Mateo sintió un vértigo aplastante. Había olvidado, no por trauma normal, sino porque alguien, o algo, había borrado esos recuerdos. Un golpe más fuerte lo sacó de su trance. Ahora provenía de la puerta cerrada del fondo. Tac, tac, tac. El código. La voz infantil habló de nuevo, temblando. Sácame, Mateo, por favor. Él va a regresar. Él nunca se fue. El pasillo entero vibró. La casa emitió un lamento profundo, como si una corriente de aire gigante se arrastrara por sus entrañas. Mateo salió del cuarto oscuro y corrió hacia la puerta donde el niño pedía ayuda. Intentó abrirla. No cedió. Empujó de nuevo. Nada. Aguanta. Voy a sacarte. Gritó. No puedo más, lloró la voz del niño. Cuando él venga, la casa decide. Siempre decide. ¿Quién? ¿Quién viene? Preguntó Mateo, desesperado. La respuesta no vino del niño. Vino de detrás de él. Del fondo del pasillo. De la oscuridad que comenzaba a tomar forma. Un paso. No como los de antes. Más pesado. Más firme. Más consciente. El aire se volvió gélido. Y entonces la silueta apareció al final del pasillo. Era un hombre. O lo había sido alguna vez. Alto, encorvado, con la piel demasiado pálida, casi pegada al hueso. No podía ver el rostro, pero reconoció la postura, la manera en que respiraba, la forma en que inclinaba la cabeza. Un recuerdo atravesó su mente como un rayo, un hombre con la cara desfigurada por la rabia, gritando, avanzando,
arrastrando al niño que fue. No, susurró Mateo. No puede ser. La figura dio un paso más. Y entonces, el giro inesperado. La silueta habló. Llegaste tarde, hijo. Hijo. La palabra lo atravesó como un cuchillo. Tú no eres mi padre, escupió Mateo, retrocediendo. La figura avanzó, lenta, segura. Pero tú, dijo con voz rota, nunca saliste de esta casa. Ninguno de los dos lo hizo. La puerta del niño golpeó desde adentro, fuerte, desesperada. Mateo, petrificado por el terror, entendió al fin. La casa no estaba repitiendo la historia. La casa la estaba reteniendo. A ambos Mateos. Al niño. Al adulto. Y al hombre que nunca debía haber regresado. La silueta levantó un brazo huesudo hacia él. El pasillo se contrajo como si la casa inhalara. Y Mateo comprendió que el verdadero horror no era la figura que venía hacia él. Era la casa. La casa que decidía a quien dejaba salir. Y a quien mantenía adentro, para siempre. El aire se volvió espeso, casi sólido, cuando la figura avanzó por el pasillo. Cada paso era un golpe sordo que retumbaba dentro del pecho de Mateo, como si la casa amplificara su presencia. La linterna temblaba en su mano, el haz de luz vibraba y se deformaba cada vez que el hombre respiraba, como si el aire a su alrededor estuviera torcido. No eres mi padre, repitió Mateo, aunque su voz apenas era un hilo de sonido. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, un gesto lento, casi curioso, como si evaluara su miedo. Te he estado esperando, susurró la silueta. La casa no deja ir lo que le pertenece. Un golpe violento retumbó detrás de la puerta donde el niño seguía encerrado. Tac, tac, tac. Pero ya no era un código. Era desesperación pura. Mateo dio un paso adelante, sin saber si era valentía o desesperación. Si quieres a alguien, dijo con la voz temblorosa, suéltalo a él. Déjalo ir. La figura dejó escapar un sonido extraño, que pudo ser una risa o un estertor. Avanzó otro paso, y las paredes crujieron como si algo se arrastrara dentro de ellas, reaccionando a cada movimiento. Tú no entiendes, hijo, dijo la figura, con una voz que parecía doblada, multiplicada, como si dos bocas hablaran a la vez. La casa ya eligió. Lo hizo hace años. Una imagen explotó en la memoria de Mateo, él, niño, escondido bajo la cama, la puerta abriéndose de golpe, la sombra entrando, gruñendo algo incomprensible, su madre suplicando. El niño Mateo había tratado de huir, pero no lo logró. La casa no lo dejó. El recuerdo se quebró cuando la figura extendió un brazo hacia él. La piel crujió, como si fuera cuero reseco. Y te eligió a ti. Mateo retrocedió, chocando con la puerta del niño. El pequeño del otro lado lloraba. El sonido lo atravesó como un cuchillo. No puedo quedarme aquí, dijo Mateo, apretando los dientes. No voy a repetir lo que pasó. La figura dio otro paso. El pasillo se contrajo alrededor de ellos, las paredes acercándose como si fueran tejidos vivos. El aire vibraba, cargado de electricidad. Y entonces ocurrió algo que Mateo no esperaba. El piso bajo sus pies se abrió una grieta pequeña, un susurro en la madera. Un mensaje. Un movimiento. Una señal. La casa no estaba completamente del lado de la figura. O tal vez, la casa estaba dudando. La figura se detuvo, miró hacia el piso como si también lo hubiera sentido. Por primera vez, pareció perder seguridad. Eso fue suficiente. Mateo giró hacia la puerta del niño y puso ambas manos sobre la madera. ¡Abre! Gritó. ¡Ábreme desde adentro! ¡Rápido! El niño sollozó. No puedo. Él dijo que si abro, se queda conmigo. No te va a tocar, dijo Mateo. No esta vez. El pasillo retumbó con un gruñido profundo. La figura avanzó 2 pasos más de golpe, ahora con rapidez, como si hubiera decidido terminar todo. Mateo golpeó la puerta desesperado. ¡Ábrela! ¡Ábrela ya! Entonces se oyó un clic, suave, casi imperceptible. La puerta se abrió apenas 1 centímetro. Y en ese instante, la figura lanzó un gruñido que no era humano. La casa respondió. Las paredes se abrieron de forma brusca, como bocas invisibles tragando aire, y un viento helado recorrió todo el pasillo. La linterna de Mateo parpadeó y se apagó. La oscuridad los envolvió. Pero no era ausencia de luz. Era presencia de algo más. Un pulso vibró desde el piso hasta los muros. La casa estaba respirando más fuerte que nunca.
Mateo se alzó hacia la rendija de la puerta y empujó con toda su fuerza. El niño del otro lado hizo lo mismo. Las manos pequeñas se encontraron con las suyas, un contacto que fue como tocar un recuerdo vivo. Un grito desgarró la oscuridad. La figura se abalanzó hacia ellos. Pero entonces, el giro. El niño Mateo habló con una claridad imposible. Él no es nuestro padre. La figura se detuvo. Todo se congeló. Él no, repitió la voz del niño, solo usa su forma. Él no es humano. Nunca lo fue. El aire se rompió como un cristal hecho de frío. La sombra detrás de Mateo cambió. Creció. Sus extremidades se deformaron, se alargaron, como si dejara caer la máscara que llevaba puesta. Un chillido grave, bestial, hizo vibrar la casa. La figura ya no era un hombre. Era una criatura deforme, una entidad que había adoptado una apariencia familiar para atraparlo desde niño. Las paredes, vivas, reaccionaron con un estremecimiento total. Y en ese instante, Mateo entendió algo aterrador. La casa no retenía a la criatura. La criatura usaba la casa. Se alimentaba de ella. La manipulaba. Y ambos estaban atrapados dentro del mismo organismo. La puerta del niño se abrió lo suficiente para que Mateo pudiera entrar. Tomó al pequeño de la mano. Lo sintió real. Tibio. Tembloroso. Detrás de ellos, la criatura avanzó con un rugido. La casa entera pareció gritar. Mateo cerró la puerta justo cuando algo enorme golpeó contra ella con fuerza brutal. El cuarto tembló. El niño lo abrazó con desesperación. La criatura golpeó de nuevo, más fuerte. Y por primera vez, la casa habló. No con palabras, sino con un mensaje claro que vibró en la madera, en el suelo, en el aire mismo. Uno de los dos podrá salir. Solo uno. Mateo sintió el mundo desmoronarse. La casa exigía un sacrificio. Como siempre. Como antes. Como cuando era niño. Pero esta vez él estaba consciente. Esta vez, él podía decidir. El niño lo miró con ojos llenos de miedo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. La criatura golpeó la puerta otra vez, astillándola. Y Mateo, con lágrimas presionándole los ojos, comprendió que el próximo capítulo decidiría quién viviría y quién quedaría para siempre con la casa. La puerta temblaba como si una tormenta invisible la estuviera golpeando desde afuera. Cada impacto arrancaba astillas que salían disparadas por la habitación, mientras la criatura gruñía con una furia que no pertenecía a ningún ser vivo. Mateo abrazó al niño con fuerza, sintiendo como el pequeño temblaba en sus brazos. La casa vibró bajo sus pies. Un mensaje, una advertencia. Uno de ustedes saldrá. Solo uno. Mateo no quería creerlo. No podía aceptarlo. No voy a dejarte aquí, dijo al niño, aunque su voz traicionaba el miedo que le atravesaba la voz. El pequeño levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había una extraña lucidez en ellos. Él siempre elige, susurró. Mamá dijo que la casa exige equilibrio. No vamos a obedecer eso, respondió Mateo, casi escupiendo las palabras. La criatura golpeó la puerta otra vez. Esta vez, la madera crujió con un gemido que parecía humano. Mateo sabía que no tendrían mucho tiempo. Buscó frenéticamente en el cuarto algún lugar donde esconderse o una salida secreta. La habitación, sin embargo, estaba casi vacía, salvo por un viejo armario carcomido y una ventana bloqueada por tablones clavados desde afuera. No había forma de romperlos, eran gruesos, sólidos, húmedos, como si crecieran desde la misma madera de la casa. El niño señaló el suelo. Ahí. Mateo bajó la mirada. Parte de las tablas del piso estaba levantada, como si alguien, o algo, hubiera intentado abrirlas antes. Se arrodilló y metió los dedos en la rendija. Las tablas cedieron. Y debajo encontró oscuridad. Un hueco. Un espacio angosto. Un susurro de aire frío escapando desde un lugar profundo, húmedo. ¿Qué es esto?, murmuró. El niño negó con la cabeza. No lo sé. Nunca me dejaron bajar. Un nuevo golpe sacudió la puerta. Esta vez, una grieta enorme se abrió en el centro, revelando un ojo imposible, sin párpado, rojizo y profundamente antiguo. No era humano. No era animal. Era un ojo hecho de odio y hambre. Tenemos que movernos, dijo Mateo. Pero cuando se disponía a bajar al niño primero, la casa volvió a temblar. No era un temblor de peligro. Era una señal. Un empuje. Como si dijera,
Solo uno cabe ahí. Mateo apretó los dientes. No. Los dos vamos. El niño lo tomó del brazo con un gesto que no esperaba, firme, decidido. Es que no podemos los dos, susurró. Él no quiere que tú salgas. Mateo abrió los ojos con espanto. ¿Qué dijiste? El niño tragó saliva. La casa, no te quiere a ti. Me quiere a mí. El mundo de Mateo se detuvo. ¿Qué significa eso? El niño parpadeó con lágrimas. Que tú, no deberías estar vivo. Mateo sintió el aire escapar de sus pulmones de un golpe. ¿Qué estás diciendo? La voz le temblaba, rota. El niño respiró hondo, como reuniendo coraje. Yo morí aquí, Mateo. El silencio cayó sobre el cuarto con un peso insoportable. Morí cuando él vino la primera vez, continuó el niño. Mamá me escondió, pero él me encontró. Y yo, ya no respiraba cuando amaneció. Mateo dio un paso atrás, mareado, con un zumbido en los oídos. No, eso no, no puede. El niño asintió lentamente. La casa me conservó. Me retuvo. Nunca me dejó ir. Y, la criatura tomó tu recuerdo de mí para atraparte. Por eso crees que soy tú. Pero no lo soy. La puerta crujió fuerte. Una mano monstruosa atravesó la grieta, alargando dedos huesudos hacia adentro. Mateo sintió que la realidad se fracturaba. Entonces, ¿qué soy yo? El niño lo miró con compasión triste. Tú eres el que salió. El que logró escapar aquella noche. Mamá te sacó a la fuerza. Ella te eligió a ti. No a mí. Mateo sintió un dolor punzante detrás de la sien. Un recuerdo, brutal y repentino, lo golpeó. Su madre empujándolo hacia la puerta. Él llorando mientras la casa rugía. Su madre temblando mientras susurraba «Perdóname». Una mano monstruosa arrastrando algo pequeño hacia la oscuridad. Un grito que nunca terminó. Mateo se cubrió la boca con la mano, ahogado por el horror. La criatura rugió afuera, como reaccionando a la revelación. La casa vibró violentamente. Una decisión debía tomarse. El niño tomó su mano. Mateo, tienes que irte. No voy a dejarte, susurró él, quebrado. Ya estás vivo afuera, dijo el niño. Yo no. La criatura empujó la puerta con furia desatada. La madera se partió en dos. El niño lo empujó hacia el hueco del piso. Ve, dijo con la voz llena de valentía que ningún niño debería tener. Mateo trató de agarrarlo. No. Ven conmigo. El pequeño sonrió, triste, pero en paz. Ya no puedo ir a donde tú vas. La puerta explotó en astillas. La criatura entró. Mateo cayó por el hueco, tragado por la oscuridad, mientras arriba la casa rugía. Y el grito del niño se apagaba como una vela arrancada del viento. El amanecer llegó sin luz. Una bruma densa, de un gris sucio, cubría todo el pueblo como si hubiera sido exhalada por una criatura gigantesca oculta entre los cerros. Lucas apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la silueta que vio la noche anterior lo despertaba con el corazón golpeándole el pecho. Sabía que no debía hablar de aquello, pero el silencio ya comenzaba a pesarle más que el miedo. Mientras caminaba hacia la escuela, notó que el resto del pueblo parecía igual de inquieto. Puertas cerradas, cortinas moviéndose sin manos, y ese olor a tierra mojada que no venía de ninguna lluvia reciente. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo había cambiado, algo que había comenzado con él. En el pasillo principal, Sofía lo esperaba. «Estás pálido», le dijo sin rodeos. Lucas trató de sonreír, pero el gesto se le quebró en la mitad. «No dormí mucho», admitió. «Anoche, escuché algo afuera de mi ventana». Sofía frunció el ceño. Otra vez la voz. «¿Verdad?» Él levantó la mirada con sorpresa. «¿Cómo sabes que era una voz?» Ella respiró hondo. Miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. «Porque yo también la oí». El corazón de Lucas se apretó, como si alguien invisible lo hubiese agarrado con fuerza. «¿Qué te dijo?» «No era español», susurró Sofía. Ni siquiera estaba segura de que fuera un idioma. Era, como si alguien hablara desde debajo del suelo. Antes de que Lucas pudiera responder, un ruido metálico resonó desde la dirección del laboratorio de ciencias. No era un simple golpe, parecía el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Los dos se miraron con el mismo pensamiento sombrío. Eso no debía estar pasando a esa hora, ni en ese lugar. El pasillo se volvió más frío mientras se acercaban. Con cada paso, el eco del arrastre se hacía más claro, más lento,
como si la cosa que se movía los estuviera esperando. Cuando llegaron a la puerta, la encontraron entreabierta. Dentro, las luces parpadeaban. Lucas tragó saliva. ¿Lo escuchas? Sofía asintió con un temblor casi imperceptible en los labios. Sea lo que sea, está ahí. Lucas empujó la puerta con un dedo. El interior del laboratorio estaba desordenado, pero no de la manera habitual de los estudiantes traviesos. Era como si alguien hubiese buscado algo, desesperadamente. Cajones abiertos, frascos rotos, huellas de algo viscoso sobre el piso. Un camino oscuro llevaba hacia el fondo. Entonces lo escucharon. Una respiración. Lenta. Profunda. Y que no venía de ningún ser humano. Sofía se aferró al brazo de Lucas. Él dio un paso atrás, pero antes de que pudieran huir, una voz emergió desde la oscuridad. Una voz grave, distorsionada, demasiado baja para pertenecer a un hombre. Lucas. Él sintió que el suelo se hundía debajo de su cuerpo. Esa voz. ¿La escuchaste anoche? Murmuró Sofía sin aliento. Lucas no respondió, no podía. La voz volvió a hablar. Esta vez más cerca. Tú, me abriste. Entonces, desde el fondo del laboratorio, algo se movió entre las sombras. No caminaba, parecía deslizarse, como si su cuerpo no tuviera huesos. El parpadeo de las luces lo iluminó solo por un instante, pero ese segundo bastó para que Lucas viera algo que jamás podría olvidar, dos ojos demasiado grandes, demasiado brillantes, mirándolo con una inteligencia oscura. Una forma humanoide, pero incompleta, como si aún estuviera terminando de formarse. Lucas dio un paso atrás, tropezó y cayó al piso. La criatura avanzó unos centímetros, y en ese movimiento ocurrió el giro. Cuando la luz parpadeó, detrás de ella, por un instante, apareció una segunda silueta, idéntica a Sofía. ¿Qué? Susurró Lucas aterrado. Sofía lo tomó de la mano y lo levantó bruscamente. ¡Corre! Ambos salieron huyendo hacia el pasillo mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de ellos con un estruendo que hizo vibrar las paredes. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, Lucas la miró con el rostro lleno de pánico. Sofía, eso tenía tu forma. ¿Por qué? Ella desvió la mirada. Porque, respondió, hay algo que no te he dicho. Su voz temblaba. No es la primera vez que me veo, a mí misma, en otro cuerpo. El silencio del pasillo parecía aplastar el aire. Lucas sentía aún la sensación helada de la mano de Sofía aferrada a la suya, como si hubiese absorbido parte del terror que los perseguía. Afuera del laboratorio, el mundo parecía detenido, como si la escuela hubiera dejado de pertenecer a los vivos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que Sofía acababa de admitir. ¿Cómo que te has visto en otro cuerpo? Su voz salió más rota de lo que esperaba. Sofía respiró hondo, tratando de ordenar las palabras que había guardado por demasiado tiempo. Desde hace semanas, hay algo que me sigue. No sé cómo explicarlo. A veces, cuando me miro al espejo, hay un retraso en mi reflejo. Como si yo me moviera primero, y la otra yo después. Lucas sintió que un hilo frío le recorría la columna. ¿Y nunca dijiste nada? ¿A quién? Respondió ella, casi dolida. A mi mamá, que apenas me escucha. A la directora, que cree que todos los problemas se resuelven con reportes. Me iban a tratar como una loca, Lucas. Él bajó la mirada. Entendía ese miedo demasiado bien. Sofía continuó. Y no solo es el espejo. A veces, escucho mis pasos detrás de mí cuando estoy sola. O encuentro mi ropa movida del lugar donde la dejé. Y anoche, su voz se quebró, anoche la vi claramente por primera vez. Estaba parada frente a mi cama. Lucas sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué hizo? Sonrió, dijo ella, con un temblor en los labios. Pero no como yo. Era una sonrisa demasiado consciente, como si supiera algo que yo no. Un ruido interrumpió su conversación, un golpe seco, profundo, que resonó desde las escaleras del fondo. No era un sonido accidental. Era una llamada. Los dos se quedaron inmóviles. La bruma del exterior comenzaba a filtrarse por las ventanas, como si la niebla estuviera viva, buscando grietas para entrar. Lucas tragó saliva. Algo en el aire había cambiado. El ambiente era más espeso, más pesado. Tenemos que irnos, susurró. No podemos quedarnos aquí. Pero antes de dar un paso, una figura apareció en lo alto de las escaleras. La luz tenue la recortó contra la niebla. Era Sofía. Una segunda Sofía. La misma ropa. El mismo rostro.
La misma expresión. No, no la misma. Esa sonreía. La verdadera Sofía apretó el brazo de Lucas con tanta fuerza que le dolió. Esa no soy yo, dijo con un hilo de voz. La otra Sofía comenzó a bajar los escalones lentamente, pero lo hacía con un movimiento extraño, como si los huesos no encajaran bien bajo la piel, como si el cuerpo fuera una copia incompleta intentando imitar algo que no entendía del todo. Lucas, dijo la criatura con la voz perfecta de Sofía. Quédate. Cada palabra prolongaba un susurro que no era humano. Lucas retrocedió. Su respiración se volvió temblorosa, y por un instante, sintió que el pasillo se estrechaba a su alrededor. La criatura extendió la mano hacia ellos. El brazo se estiró más de lo normal. Demasiado. Como si la piel fuera un material elástico que aún no había aprendido sus límites. Sofía tiró de Lucas. «Corre», susurró. «Corre ya». Corrieron sin mirar atrás, escuchando los pasos de la criatura imitando los de Sofía con una precisión espeluznante. Cada golpe contra el suelo era como escuchar una copia defectuosa intentando aprender el ritmo original. Llegaron al final del pasillo, donde estaba la salida trasera de la escuela. Lucas empujó la puerta, y se detuvo. Del otro lado no había patio. No había luz. No había cielo. Solo había oscuridad. Una oscuridad densa, sin profundidad, como un agujero abierto a algo que no era este mundo. Y algo más, un sonido. Una respiración. La misma respiración que escucharon en el laboratorio. Sofía retrocedió, horrorizada. «Nos está encerrando», susurró. «Está cambiando todo». En ese momento, la criatura dobló la esquina del pasillo detrás de ellos. Su caminar ya no era torpe. Era fluido. Aprendido. Como si había terminado de ajustarse. Lucas pensó que era el final, pero entonces ocurrió el giro. La respiración que salía de la oscuridad al otro lado de la puerta se detuvo. Y una voz baja, grave, surgió desde el vacío. «Ella no es la amenaza. No es la copia. Uno de ustedes, tampoco es real». La puerta se cerró de golpe. Lucas se quedó helado. Sofía también. Por primera vez desde que empezó todo, no confiaban ni siquiera el uno en el otro. El pasillo parecía encoger con cada respiración. Lucas y Sofía permanecían frente a frente, inmóviles, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto un cristal delicado que no debían romper. La sombra que los perseguía ya no era lo más aterrador. Lo era la frase que acababan de escuchar. «Uno de ustedes, tampoco es real». Un silencio áspero se deslizó entre ellos. «Lucas», dijo Sofía, temblando. «Sabes que soy yo. Sabes que yo soy la real». «¿Cómo podría saberlo?», respondió él, con la voz quebrada. «Esa cosa tomó tu forma. Podría haber hecho otra». Sofía dio un paso hacia atrás, dolida, aunque intentaba mantener la calma. «Tú me conoces. Me conoces desde hace años. ¿Vas a creerle a una voz que ni siquiera tiene cuerpo?». Lucas apretó los puños. Años. Compartían tantos momentos. Secretos. Risas. Miedos. Pero la criatura los había visto. Los había escuchado. Quizá los recordaba mejor que ellos mismos. Un sonido interrumpió su tensión. Pasos. La imitación, la otra Sofía, se acercaba con un ritmo firme, casi elegante, como si ya se hubiera adaptado por completo a su forma humana. Lucas se volvió hacia la puerta sellada. No había salida. Hacia el fondo, la criatura avanzaba. Entre él y Sofía, solo dudas. «Tenemos que movernos», dijo Sofía. «Ya». Lo tomó de la mano. Él la dejó, pero el contacto le produjo un pensamiento espantoso. ¿Y si esa mano no era realmente de Sofía? ¿Y si estaba siendo guiado por la copia? Ella lo sintió tensarse. «Lucas, confía». La criatura dobló la esquina. Su rostro era idéntico. Idéntico. Pero esa sonrisa no pertenecía al mundo. «Solo uno de ustedes puede salir», dijo la criatura. «Y solo uno existe». Las luces empezaron a parpadear, como si respondieran a sus palabras. Sofía retrocedió. «No tienes por qué creerle», susurró. «Está jugando con nosotros». Lucas respiró hondo, como si el miedo lo hubiera vaciado por dentro. «Entonces, ¿por qué escuchas pasos detrás de ti cuando estás sola?». «Porque me imita. Porque quiere reemplazarme». «¿Y si tú eres la copia original? ¿Y si lo que vimos fue una copia de ti?». Sofía se quedó paralizada.
Lucas también. La duda los envenenaba a ambos. La criatura dio un paso al frente. Luego otro. Luego otro. Cada luz del pasillo se apagaba detrás de ella. Sofía tomó una decisión. Lucas, escucha. Si tú crees que yo no soy real, si tienes esa duda, entonces no merezco salir. Pero tú sí. Ella le puso algo en la mano, una llave. La llave de su casillero. Algo pequeño, insignificante, pero real. Un recuerdo compartido. Te la di en 6º grado, dijo ella. Cuando te encerraron en el baño y no querías que nadie lo supiera. Eso era cierto. Nadie más lo sabía. Lucas sintió un golpe en el pecho. Sofía alzó la voz. Yo sí soy real. Pero aunque no lo creas, quiero que tú vivas. La criatura llegó a 1 metro de ellos. Su sonrisa comenzó a deshacerse, como si ya no necesitara fingir humanidad. Entonces ocurrió. La voz grave, la que emergía de la oscuridad al otro lado de la puerta, habló por última vez. Ella ha recordado. Ella ha ganado. Tú no eres el eco, Lucas. Pero, el otro tú sí lo era. Lucas sintió un dolor punzante en la cabeza. Un crujido. Un destello. La criatura se detuvo. No miraba a Sofía. Miraba a él. Entonces Lucas entendió. Los pasos que él escuchaba cuando estaba solo. Los sueños borrosos. Los agujeros en su memoria. La sensación de que alguien lo observaba, desde adentro. La copia nunca había sido Sofía. Había sido él. La criatura se deshizo en la nada, como si hubiese cumplido su propósito. La oscuridad detrás de la puerta comenzó a retroceder lentamente. Sofía corrió hacia Lucas. Lucas cayó de rodillas. Su cuerpo empezó a temblar. Lucas. Lucas, mírame. Él la miró. Con ojos humanos. Con miedo humano. Pero detrás de ellos, algo más se movía. No quiero desaparecer, susurró él. Sofía lo abrazó fuerte, como si pudiera retenerlo. Pero el cuerpo de Lucas empezó a desvanecerse en polvo oscuro. Desde sus manos. Sus brazos. Su rostro. Lucas habló por última vez. Prométeme, que si regresa, no dejarás que tome mi lugar. Sofía lloró sin poder responder. El polvo negro se elevó, giró como un pequeño remolino, y se dispersó entre las luces del pasillo. La escuela quedó en silencio. La puerta se abrió. La luz regresó. Solo Sofía quedó en pie. Pero mientras caminaba hacia la salida, un sonido detrás de ella la hizo detenerse. Un paso. Luego otro. Un paso idéntico al suyo. Y una respiración idéntica. A la que escuchó aquella primera noche. Sofía no se atrevió a girarse. Sabía lo que eso significaba. La historia no terminaba ahí. No realmente. Porque en algún lugar detrás de ella, el eco había encontrado un nuevo reflejo.